aquel caso hipotético, como ejemplo que hemos formulado, en cada clase la Dirección de Aeronáutica Civil, porque ahí se dirigió la petición de crear una empresa aérea, de transporte aéreo a nivel nacional. Pues, si esa dependencia u órgano administrativo quien emitió la resolución desfavorable, pues ahí es donde hay que presentar el recurso, ¿no? Ahí, en ese ámbito administrativo, debe tramitarse y resolver el recurso. Todo lo que en nuestra ley vamos a ver, pues, el recurso de revocatorias es el que procede, donde se presenta y quien debe tramitar y resolver este recurso. En este sentido, pues, ya está focalizado el órgano administrativo competente para conocer del recurso administrativo. Es porque fue quien tramitó la petición anteriormente. Muy bien. Luego, el segundo requisito de carácter subjetivo, dijimos que es en relación a los interesados. Pues aquí el interesado que debe plantear el recurso administrativo tendrá que ver, en principio, su capacidad, ¿va? La capacidad jurídica de ejercicio sería actuando por sí solo o a través de representante legal, ¿va? En el caso de las empresas, generalmente actúan a través de su representante legal, el presidente o el gerente de una empresa mercantil, ¿verdad? Pero demostrando efectivamente con su nombramiento, que sería la personería. Eso es otro concepto. Pero tiene que estar, pues, legitimado, que sería la persona con capacidad y legitimado para actuar. Dos conceptos acá. Como requisito subjetivo relacionado con el administrado, significa que es la persona con capacidad de ejercer y legitimado exactamente porque es el que venía o vino a pedir la petición, ¿ya? Y es el que está ahorita legitimado también para plantear el recurso de dos requisitos de carácter subjetivo. Uno, primero, la autoridad, ¿ya? El órgano administrativo existente, establecido en ley con competencia para conceder el recurso. Y luego, porque fue el órgano que tramitó la petición anteriormente, ¿verdad? Y luego, el interesado. El segundo requisito subjetivo es la persona con capacidad de actuar y también legitimada, porque es el que presentó el recurso de petición en su momento. El segundo grupo de requisitos de carácter objetivo. Objetivo. La doctrina, por supuesto, ¿no? Es el que nos da este sustento diciendo que primero está o debe estar el fundamento del derecho de impugnar. Pues definitivamente para impugnar sería el artículo 28 de todas maneras de la Constitución Política de la República. Es la persona sujeto de derecho que pide, solo que acá pide la impugnación, pide la revisión de un acto administrativo como la finalidad de lograr su revocación, ¿verdad? O modificación, depende, ¿verdad?, lo que se está solicitando. Eso sería que debe estar establecido el recurso en la ley, debe estar fundamentado, debe aparecer con nombre en medio de impugnación. Si nos remitimos a la ley de lo contencioso nuestro, el medio de impugnación a presentar ante Aeronáutica Civil, porque fue quien denegó la autorización del vuelo de la empresa aérea o de vuelos aquí en Guatemala, pues es la autoridad que debe conocer el recurso llamado revocatorio, de acuerdo a nuestra ley, sería. O sea, en este caso, como requisito subjetivo, es que el medio de impugnación tiene su fundamento de derecho. En primer lugar, el recurrente, y que el recurso esté establecido con nombres, con exactitud, en la ley respectiva. Y así también podemos decir para el recurso de reposición, ¿no?
El recurso de reposición es el artículo 9 nuestro, ¿no? Está establecido para impugnar resoluciones emitidas por una autoridad de mayor jerarquía. Bueno, jóvenes. Ahí está señalado con claridad dos recursos. Artículo 7, recurso revocatoria, y recurso de reposición, artículo 9. Son dos únicos recursos con nombres, ¿ya? Y tipo de resoluciones, ubicación de la autoridad donde se emanan las resoluciones de fondo a impugnar. Por eso están establecidos estos dos recursos. Estos dos recursos únicos, prácticamente, y así es, establecido en nuestra legislación, o recursos que están establecidos a nuestro alcance. David Orlando, diga. ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta para una resolución que emitió el Consejo Municipal, sería de revocatoria. Reposición. Ah, ok. Reposición. Aquí me siento obligado. Fíjense que la misma situación en la sección anterior, y a decir, no iba a decir, pero hoy nuevamente, jóvenes. El recurso de revocatoria, dijimos en un momento, aquí con ustedes creo que dijimos, y lo dijimos, sí, seguro, que en doctrina le llaman, o en otras legislaciones, no la nuestra, le llaman recurso jerárquico o de alzada. ¿Sí? Porque son medios de impugnación que para su trámite y resolución le corresponde a otra autoridad, distinta a la que emitió la resolución a revisar. Al decir distinto, también tenemos que dejar claro, no fuera del ámbito de ese órgano administrativo o esa organización administrativa, no. Tiene que ser o debe ser del mismo ámbito de la organización administrativa. Con el ejemplo que puso David Orlando contra el Consejo Municipal, pongamos como ejemplo la Municipalidad de Guatemala. La Municipalidad de Guatemala está, su Consejo Municipal es su órgano colegiado, superior a la Alcaldía Municipal. La Alcaldía Municipal está representada por su alcalde municipal, ¿verdad? Como órgano administrativo, realiza función administrativa. Y en ese nivel se emiten las resoluciones. Ya, colocar, qué sé yo, pavimento de calles, asfalto de calles, cualquier otro tipo de servicio. Si deniega una resolución, pues definitivamente de acuerdo a la lectura que debemos hacer al artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que ese órgano depende de otro de mayor jerarquía. Ese es en el ámbito municipal, como puso David. Y si hay una petición, X petición, presentada ante el Consejo Municipal, porque es al Consejo que le corresponde conocer, tramitar entonces y resolver, pues ahí será emitida una resolución administrativa de fondo. Contra esa resolución, si fuera desfavorable al derecho del interesado o interesados, podrá impugnarse. Y en este caso es el recurso de reposición. He aquí lo que yo dije en un ratito, me siento obligado a decir algo, los sustentos doctrinarios. Fíjense ustedes, por esta misma forma del recurso de reposición que debe conocer y tramitar la misma autoridad quien emitió un acto impugnado. ¿Sí? Un acto impugnado, pongamos en otras palabras, la resolución que emitió el Consejo Municipal está siendo impugnada por el recurso de reposición. En tal virtud,
es la misma o el mismo Consejo Municipal quien debe conocer del recurso. Por el recurso, el Consejo Municipal entra a revisar su propio acto, ¿sí? Su propio acto, su propia resolución. Y de esa manera tendrá que tramitar y resolver pues, el recurso de reposición. Pues, la doctrina le dice recurso gracioso. Recurso gracioso. Por supuesto, hacen una serie de argumentos y críticas, carácter técnico, y proponen fórmulas. Pero dice que gracioso en el sentido de que es la misma autoridad, pues entra a conocer su propio acto. Y muchas veces, en estos casos, que la misma autoridad entra a revisar su propio acto, comete errores. Por ejemplo, su propia resolución fue, si bien fue reflejo de todo un expediente o todo un trámite administrativo, y fue emitida la resolución. Aparentemente, congruente con todo lo anterior, está ajustado a derecho para la autoridad. Y probablemente que con la revisión que haga en virtud del recurso de reposición, cometan nuevamente los mismos errores. ¿Ya? Eso, críticas en términos generales realiza la doctrina. Y hasta propone como recomendación, sería bueno que exista otro órgano administrativo, por supuesto, que conozca y que revise actos de esta naturaleza. Eso sería analizar toda la legislación y modificar toda la legislación, ¿no? Y sería bueno y saludable. Decíamos al grupo anterior, en lenguaje corriente, ¿no? Popular se dice un tercer ojo o un segundo ojo que revise el contenido de una actividad, un acto en este caso. Es saludable, ¿no? Alguien que no tuvo relación o contacto con el procedimiento interior y que entre a revisar, ¿ya? Y se familiariza con el caso, con el expediente y puede analizar, puede actuar y recomendar una resolución distinta o diferente a la resolución impugnada. Sería recomendable eso, porque el recurso de revisión, entonces, como que regresamos, significa, reposición, repone el contenido de la resolución que afecta un derecho o un interés. Eso sería reponer. Pero digo, da lugar a la comisión de errores, faltas, y definitivamente con esas posibilidades afecta un derecho, ¿no? El derecho de petición. Terminando este análisis, porque hicieron una pregunta y dio lugar a esta aclaración. Muy bien, regresando un poquito pues con los requisitos que estamos analizando de conformidad con la doctrina, de ahí sale la relación o comparación con nuestra legislación. Pues eso sería el último requisito de carácter subjetivo, ¿no? Bueno, estamos el primer requisito subjetivo, con relación a la administración, ¿verdad? La ubicación de la autoridad, etcétera, ¿no? Luego, con relación a los interesados, es decir, como otro requisito subjetivo. Esto se justifica de esta manera, que para poder plantear un recurso administrativo, la persona, el administrado o el recurrente, sea una persona capaz, capacidad de ejercicio sería, ¿no?
actuar por sí solo o bien a través del representante legal. En el caso de las personas colectivas jurídicas, las empresas, las sociedades anónimas, actúan a través de su representante, sus gerentes, su director, qué sé yo, y adjuntando su nombramiento, que es la personería, ¿no? Sería en este caso. Y además, debe estar legitimado. Legitimado que esa persona, quien deba presentar el recurso de revocatoria o reposición, ¿verdad?, sea la misma persona quien actuó en el procedimiento administrativo anteriormente. Es decir, la persona que pidió la autorización de la línea aérea, por ejemplo, ¿no? Esta debe ser la misma persona quien tiene que presentar el recurso. Legitimado. Ese sería el segundo requisito subjetivo y que la ley nuestra lo establece. El segundo grupo de los requisitos serían objetivos. La fundamentación de los recursos con nombres y apellidos. Diríamos que esté bien fundamentado. Y aquí, como decíamos, en el caso nuestro, el recurso de revocatoria. Y en el artículo 7 y el artículo 9, recursos de reposición, que resultan siendo los recursos ordinarios en nuestro sistema. Y para salir de duda, ¿por qué digo ordinarios? Jóvenes, hagámonos el tiempo para leer el artículo 17. ¿Alguno de ustedes tiene la ley? Por favor, ayúdenme a leer y escuchamos todos el contenido de la norma establecido en el artículo 17 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Por favor. Ámbito de los recursos administrativos de revocatoria y reposición serán los únicos medios de impugnación ordinarios en toda la administración pública centralizada y descentralizada o autónoma. Se exceptúan aquellos casos que en la impugnación de una resolución debe conocerla un tribunal de trabajo y previsión social. Muchas gracias, Alejandra del Rosario. Pues bien, estando con el primer requisito objetivo, que el recurso debe tener fundamento en el derecho, es decir, debe estar señalado pues con nombre en la ley. Caso nuestro del artículo 7, revocatoria de reposición, en el artículo 9, ahí está. Y resulta, yo decía, que son los dos únicos recursos que encontramos nosotros en la ley de lo contencioso, ¿no? Prácticamente son recursos ordinarios, los vigentes, los aplicables. Y eso es lo que está estableciendo el artículo 17. Y con el criterio en su momento, ¿verdad?, que se quiso unificar, jóvenes, como medio de impugnación para impugnar las resoluciones administrativas de toda la administración pública. Una buena idea, ¿verdad? Fue una buena propuesta en su momento. Generalizar, en otras palabras, ¿verdad?, los dos únicos recursos. Pero eso fue impugnado en su momento por interesados, empresarios. Hubo inconstitucionalidad frente a esta ley. Se modificó. Por lo tanto, primero, sí están establecidos los recursos en la ley, sí, revocatoria y reposición. Sí son dos únicos recursos de carácter ordinario. Los dos únicos, ¿eh?, contra todas las resoluciones administrativas del Ejecutivo. Para, fíjense ustedes, escuchen bien esto, para algunas resoluciones también de algunas entidades descentralizadas, de algunas. Tal el caso de administración descentralizada, municipalidades. Fíjense ustedes, el recurso revocatorio, con la pregunta que hicieron, está para impugnar resoluciones de un alcalde, de reposición del Consejo Municipal. Dos recursos ordinarios. Fíjense. Pero, para el trámite y resolución del recurso,
no está establecido en el Código Municipal. ¿Sí? O sea, pues, allí no existen medios de impugnación con claridad para impugnar resoluciones. Pero eso sí, ¿sí? El Código Municipal establece en una norma especial que para impugnar las resoluciones administrativas, tanto de un alcalde como consejo municipal, debe ser aplicada la ley de lo contencioso administrativo. En términos generales, entonces, las entidades descentralizadas jóvenes, que nos va a tocar que analizar en su momento, si no cuentan con recursos administrativos ordinarios establecidos en su propia ley orgánica u ordinaria, señores, podrá decirse un vacío legal. Hay un vacío legal. Debe buscarse entonces que en dichas leyes debe estar establecida la remisión o el envío de que las resoluciones de esas entidades podrán ser impugnadas a través de dos recursos administrativos ordinarios establecidos en la ley de lo contencioso. Si no lo establece, si no lo indican, sería el vacío legal que existe en nuestro sistema. La doctrina en ese sentido está bien fundamentada, o nos fundamenta nuestro análisis. Es decir, que cada recurso debe tener fundamento legal. Debe estar establecido en la ley con nombres y tipos de resoluciones ante quienes debe ser formulada o presentada. ¿Sí? Detectamos los recursos ordinarios, los únicos, en términos generales, los señalados en la ley de lo contencioso administrativo. En otras entidades administrativas de carácter descentralizadas, debe contener sus propios recursos administrativos. ¿Sí? Y si no lo tienen, debe estar señalado la viabilidad de aplicación de la ley ordinaria, que es lo contencioso administrativo. Es decir, que dé la vía para aplicar estos dos recursos, revocatoria o reposición, depende, ¿verdad?, de la posición de la autoridad. Si no lo tienen, sería un vacío legal. ¿Qué se podrá hacer ahí? Esa es una gran pregunta. Por eso tenemos que revisar toda la legislación, ¿verdad?, que sería bueno un tema de estudio, de investigación para una tesis en materia administrativa. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, podría hacerse aplicación de la ley de amparo u otra manera, porque de todas maneras la defensa de derechos de petición no puede ser violada. Bueno, jóvenes, dicho esto, en cuanto a los recursos ordinarios, entonces pueden haber extraordinarios. ¿No lo creen ustedes? ¿O se han preguntado? Recursos ordinarios. ¿Podrán haber recursos extraordinarios? Sí. La doctrina cabalmente clasifica en dos grupos los recursos administrativos. Ordinarios, los que están establecidos en la ley. Y los extraordinarios, recursos administrativos extraordinarios, también debe estar establecido en la ley, pero para casos o tipos de resoluciones muy especiales o especiales. ¿Sucede esto en Guatemala? Otra pregunta, ¿verdad?, que uno puede hacer. Entonces, lo que nos están diciendo, ¿existe o no existe en la legislación guatemalteca? Sí existen, jóvenes. La información que les traslado. Sí existen
recursos extraordinarios en la nuestra legislación administrativa. ¿Y dónde se da eso? Pues se da en materia tributaria. Muy bien. Para administrar o desarrollar procedimientos administrativos tributarios, ¿habrá ley? Pues sí, hay materia, tiene que haber ley, el Código Tributario. Nos va a tocar analizar en su momento. Nos va a tocar. Pero yo aquí, con base en la doctrina, el análisis doctrinario que estamos haciendo, y el artículo 7 y 9, y finalizado con el 17 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, detectamos recursos ordinarios, muy bien, de acuerdo a la doctrina. Y extraordinarios, que dice la doctrina, en Guatemala se dan, yo les informo que sí se dan, en materia tributaria. Por lo tanto, los recursos extraordinarios deben estar establecidos de todas maneras en la ley. Y para asuntos especiales, les decía, y aquí está, están establecidos 2 recursos extraordinarios, jóvenes, en materia tributaria, en la ley, en el Código Tributario, que se llaman el de queja y de nulidad. Tal vez están anotando ustedes, ¿verdad? Los recursos administrativos extraordinarios en la legislación guatemalteca son el de queja y de nulidad en materia tributaria. Hasta ahí les traslado esto. Recursos extraordinarios. Solo en materia tributaria, en el Código Tributario para asuntos especiales. Pero pues ahí estamos como que manifestando tanto doctrina como legislación nuestra en cuanto al tipo de recursos, ordinarios y extraordinarios, que deben estar establecidos en ley, su fundamento. Y también establecido para el caso de extraordinarios, asuntos especiales. Bueno, el otro requisito de carácter objetivo es que la resolución sea impugnable. La resolución definitivamente tiene que ser administrativa. Por lo tanto, impugnable en la vía administrativa. Quiere decir que no se puede impugnar una resolución de la autoridad, donde se está recurriendo de carácter civil por resultado de acto personalísimo del funcionario, del director, del ministro, del alcalde o algún miembro del consejo municipal. Ahí no puede decirse que eso no es administrativo, porque ahí no se está gestionando o esta resolución no tiene relación con la materia que estamos tramitando. ¿No? Podrá ser objeto, pues, de una demanda civil o peor aún, denuncia penal, ¿no? Pero eso ya, si viene una resolución de este tipo, no es materia administrativa. Por lo tanto, el segundo requisito objetivo es que la resolución sea impugnable en la vía administrativa. Y finalmente, requisitos de la actividad, dice la doctrina. Ubica tiempo, lugar y forma. Tiempo, lugar y forma de presentar los recursos. Jóvenes, ¿ustedes creen que hay tiempo legal dentro del cual debe ser presentado un recurso administrativo en nuestra legislación particularmente? Sí existe. Muy bien, Cristian. Ustedes han leído la ley, definitivamente, porque les he pedido. El artículo 7, por ejemplo, el recurso revocatorio. Hay tiempo. La resolución, un recurso de revocatoria debe ser presentado dentro del plazo de 5 días. Así. La ley es clara. Ahí está el tiempo. Muy necesario para efectos de ubicación. 5 días. Aprovechando de una vez aquí, vuelvo a repetir, al decir término día, debe entenderse, por favor, tiempo hábil. Ejemplo, resolución administrativa notificada el día de ayer, que fue 10, el plazo inicia a contarse a partir del día siguiente, significa que a partir del día de hoy, ¿ya? El jueves, viernes, lunes,
martes y miércoles de la semana entrante, que sería 17 de agosto, ¿no? Plazo dentro del cual fenecen los 5 días y dentro del cual debe ser presentado el recurso. Muy bien. Lugar donde debe ser presentado el recurso. Definitivamente, ya dijimos, jóvenes, la ubicación de la autoridad, ¿no? Lugar donde está ubicado o localizado el órgano administrativo. En la ciudad de Guatemala, pues aquí en Guatemala, ¿no? Zona 13, zona 12, no sé dónde, por ejemplo. Si es ante el alcalde municipal de la antigua Guatemala, allá debe ser presentado el recurso, ¿no? El recurso revocatorio, por ejemplo. El lugar. Y así, ubicar ante el órgano competente, ¿ya? Para conocer del recurso y resolver el recurso. Si fue emitida la resolución de petición del alcalde de la antigua y presento ante el alcalde acá o el Consejo Municipal de la Ciudad de Guatemala, definitivamente improcedente. No es el órgano competente para conocer, tramitar y resolver el recurso. Muy bien, es fundamental. La forma. Si han leído ustedes la ley, habrán encontrado formalidad para presentar el recurso revocatorio. Les pregunto, ¿en qué forma debe presentarse un recurso administrativo? Me imagino que tomando en cuenta los requisitos del artículo 11 de... Muy bien, Cristian Eduardo, Cristian Eduardo. Definitivamente, nuestra ley no dice ahí forma de actuación, oral o por escrito, ¿no? Solo está establecido los requisitos de presentación al artículo 11 con 6 requisitos. Eso da lugar a entender de que por escrito, pues. Luego, sabemos que todas las actuaciones administrativas se hacen por escrito en Guatemala, ¿no? Por eso es que los procedimientos administrativos se integran por medio de un expediente administrativo, ¿sí? Que recoge todas las actuaciones, pues, administrativas, o sea, por escrito. El escrito, entonces, que es la forma de presentación del recurso, debe llevar algunos requisitos legales, artículo 11 en nuestro caso. En la práctica, jóvenes, si un ciudadano o sujeto de derecho llega con usted, primero tal vez formuló la petición, ¿verdad? Sigue la secuencia del procedimiento y obtiene la resolución. La resolución desfavorable es usted como abogado o abogada que tendrá que impugnar esta resolución. Su cliente, ¿verdad? El ciudadano le podrá decir, mire, licenciada o licenciado, por favor, actúe, ¿verdad? Sigamos defendiendo mi derecho de petición, ahora a través de esta posibilidad de impugnar, para buscar a que se revise y que se revoque esta resolución. Es, en este caso, a partir de ese momento, cómo debe actuar uno. Entonces, ya para los recursos administrativos, porque la petición aquella no hubo formalidad técnica o legal, pero para un recurso sí, ya hay por lo menos 6 requisitos. Ahora, si usted actúa como profesional del derecho, como buen abogado litigante, y usted va a representar los intereses de su cliente, definitivamente tendrá que cumplir con otros requisitos, ¿va? Como abogado. Y para ello, tendría que aplicar definitivamente el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Ahí están los formalismos técnicos para actuar en los procesos judiciales, ¿sí? Ahí donde el interesado o el demandante, ¿va? Menciona que voy a actuar bajo la dirección
o procuración del abogado fulano de tal. En este caso, si usted se presenta a petición de su cliente, mire, por favor, actúe, represente, dirige a usted el asunto. Usted definitivamente ya va a actuar como abogado dentro de este procedimiento administrativo de impugnación. Si actúa como abogado, señores, tienen que tener o cumplir requisitos técnicos, legales. Por eso, aplicará muy probablemente el artículo 61, porque va a consignar su nombre como abogado, apellido como abogado y lugar para recibir notificaciones. Al presentar tendrá que usted firmar auxiliando a su cliente. Y si firma, tiene que poner su sello. Y si puso firma y sello, cumple el requisito del impuesto, colocando el timbre forense. ¿Ya? Para este último, es si usted actúa como abogado director de un asunto de este tipo. Por lo tanto, jóvenes, ese escrito de presentación de un recurso administrativo, si actúa como abogado, sería un formalismo muy serio, ¿no? Muy técnico para las actuaciones. Bueno, ahora, jóvenes, con esto, pequeño análisis que hacemos doctrinario y analizando la ley, significa que el sustento doctrinario de los procedimientos administrativos de impugnación sí recoge nuestra legislación. Los requisitos objetivos y por el tiempo, que esto es por razones metódicas, los tratadistas nos enseñan o nos pone a la vista esta clasificación para mejor entendimiento. Nosotros ahorita sí los localizamos en nuestra legislación, en nuestra ley de lo contencioso administrativo. Muy bien, lean este documento y amplíen conocimiento de ustedes. Por lo tanto, nos tocaría ver, porque el programa así lo pide para nuestro examen primer parcial, el análisis del trámite de un recurso o de los dos recursos ordinarios. Eso significa que tenemos que analizar el artículo 7 hasta el 17 bis. El artículo 17 ya leyó Alejandra del Rosario, escucharon ustedes, para obtener ahí lo que habíamos mencionado, recursos ordinarios, en el ámbito de la administración pública, a excepción materia laboral. Muy bien. Hubo objeción, fue revisado esta ley por acción de inconstitucionalidad en su momento, por lo tanto fue reformada en este sentido. No fue aceptado la generalidad o la unificación de dos únicos recursos de la administración pública, ¿verdad? Porque se argumentó que existen leyes especiales de las entidades descentralizadas con recursos administrativos propios, es decir, establecido en la ley con nombre, pues. Está establecido en la ley el procedimiento administrativo para casos que administra dichas o cada una de esas entidades descentralizadas. Además de materia laboral, porque el artículo 17 es materia laboral, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿será para los trabajadores de la iniciativa privada? Código de trabajo. ¿Y los trabajadores del sector público? ¿Qué ley se aplica? ¿Será el Código de Trabajo? Pues de plano que no, ¿eh? Los que a lo mejor ustedes conocen o trabajan en la administración pública central, la ley de servicio civil, ¿no? Es una ley de carácter laboral, contiene sus recursos. Muy bien, Elena, pues hasta el 17 bis, eso es lo que quiero terminar ahorita, ¿no? El 17 unifica dos únicos recursos. Fue una buena idea, una buena propuesta, pero no fue aceptada en virtud de la oposición de las entidades descentralizadas, argumentando principio de especialidad o especificidad de la ley. ¿Por qué? Porque contienen sus propios recursos, sus propios procedimientos para materias especiales a favor de trabajadores. Ahora, jóvenes,
En el artículo 17 bis, pues ahí van a ver ustedes, se amplió la aplicación de la norma. Se exceptúa en materia laboral, perfecto, de la iniciativa privada y del sector público. En materia tributaria, de lo que acabamos de decir, donde se detectan recursos extraordinarios. O sea, en materia tributaria, el Código Tributario establece recursos ordinarios y extraordinarios, tal como dijimos hace un rato. Hasta eso, ¿eh? Y luego el procedimiento administrativo regulado en dichas leyes, dice, de reposición, de revocatoria, debiéndose aplicar los dos procedimientos establecidos por el Código de Trabajo y por el Código Tributario, respectivamente. Al decir laboral, jóvenes, debe ser entendido en este sentido: laboral del sector público, laboral y social del Seguro guatemalteco, del Instituto de Seguridad Social, ¿ya? O sea, estas entidades los ubicamos en materia laboral en el sentido que está redactado acá en el artículo 17 bis. Por lo tanto, la compañera que hizo la pregunta, les ruego que lean. Si ya no van a asistir ustedes a clase la semana entrante, yo voy a dar clases martes y jueves, que esté, vamos a ir desarrollando los procedimientos administrativos de revocatoria y de reposición para entender mejor, ¿ya?, la aplicación de la ley en ese sentido. Lean, por favor, jóvenes, y nos vemos el martes, pues, primero Dios, el 16, después del descanso que ustedes obtendrán el lunes. Gracias, licenciado. Feliz noche, que descansen. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche a todos. Feliz noche, descansen. Disculpe, ¿qué artículos dijo que había que leer? Del 7 al 17 bis, César Franz, Emmanuel Tiril Sekel. Por Gracias. favor, Feliz noche. descansen, descansen.